Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día domingo, ya el segundo domingo del mes de junio del año 2022, y estamos muy contentos de poder recibirles en este nuevo devocional dominical. Quiero saludarles con mis saludos personales, lo de mi esposa, darle la más cordial bienvenida a todos ustedes, mis hermanas en Francia, País Vasco, Noruega y todos quienes semanalmente también nos acompañan a la distancia. Quiero invitarles a que leamos la palabra del Señor, en donde se encontrará el centro de este devocional, y lo haremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, versículo número 17. San Mateo, capítulo número 5, versículo número 17 en adelante. Y vamos a leer en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Doy muchas gracias en primer lugar al Señor por esta oportunidad tan maravillosa de poder encontrarme dirigiéndome a todos y cada uno de ustedes a través de este medio, que para nosotros es un medio muy especial, porque podemos llegar a ustedes donde se encuentren. Si no fuera a través de este medio hubiese sido imposible, ¿verdad? Pero la gracia del Señor, ¿verdad?, que no tiene límites, nos ha permitido hacerlo así. Estamos orando por las distintas peticiones de nuestra congregación, el padre de nuestra hermana Zulma, el esposo de nuestra hermanita Miriam, mi esposa también, que como ustedes bien saben ha tenido una lesión de la cual poco a poquito se ha ido mejorando. Estamos orando por distintas peticiones, por los estudios bíblicos de nuestra iglesia, por los hermanos allá en Madrid, para que el Señor les dé fuerza, les ayude, por supuesto, a cumplir esta gran labor. Así que oremos por ello y por todos los hermanos de nuestra iglesia y de este continente tan hermoso donde Dios nos ha traído para ojalá ser un aporte a la evangelización y al desarrollo de la iglesia de nuestro Dios. Quiero que miremos la palabra del Señor. La palabra del Señor es maravillosa siempre, ¿verdad? Y la palabra del Señor hoy, como siempre, es un mensaje de Dios para nosotros. ¿Qué es un mensaje? Un mensaje es una información que tiene un significado. Obviamente, si un mensaje no tiene, ¿verdad?, no fuera una información con un significado, no sería importante. Para nosotros, el mensaje de Dios es importante porque es una información que tiene significado. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre información y dato? Dato simplemente es un conjunto de elementos que están desorganizados y que no tienen significado. Yo podría a usted darle hoy día un conjunto de números, de palabras o de letras y no tendría un significado. Si yo a usted, por ejemplo, le dijera Aralar 50, 6, B, usted no sabría qué es eso. Pero si yo le dijera que Aralar es una calle, que 50 es un número, que 6 es un piso, que B es una puerta, usted entendería que le estoy dando el dato y la información de una dirección. Y usted podría llegar a esa dirección, ¿verdad? Hermanos amados, entonces la información es un mensaje. Y Dios nos está dando un mensaje, nos está dando una información que tiene un significado. No nos está dando elementos sueltos. Imagínense que yo hubiera llegado con un listado de versículos bíblicos y le hubiera dicho, ármese usted mismo el mensaje y cómaselo. No se podría, no valdría la pena hacer este sacrificio. Yo tengo que orar a Dios para que me revele qué debo de decir. Y en forma organizada, saber qué decir primero, qué decir después y qué decir al final.
hermanos, y deseando que el Espíritu Santo del Señor, que nos revela todas las cosas y nos guía, dice, a toda verdad y a toda justicia, Él nos ayuda a organizar los datos para poder obtener la información que Dios quiere que hoy podamos manejar. Dios quiere darnos una información importante. Cuando usted hoy se quiere comprar, por ejemplo, un mueble, hoy día las tiendas modernas, ¿qué hacen? Le mandan una caja con un conjunto de cosas que usted tiene que sacar allí una guía, ¿verdad? Y empezar a armar. Gracias al manual o a la guía se hace más fácil poder armar el mueble, una mesa, un escritorio, un piano, ¿verdad? O cualquier cosa. Esto lo he armado yo. Y obviamente todo tiene su complejidad. Necesitamos tener capacidades para armar. Hermanos amados, cuando los datos están sueltos no sirven de nada. Yo pienso muchas veces a estos caballeros que se le ocurrió esto de mandar cajas ahí desarmadas para que uno lo haga uno mismo, hágalo usted mismo, ¿verdad? Esta cultura de hacerlo uno mismo a veces nos complica un poquito y a mí me dan ganas a veces de invitarlos a ellos a almorzar y decirle, toma, aquí tiene un ajo, una cebolla, tiene unos tallarines, tiene unos tomates, unas carnes, ármese usted el almuerzo, por favor, a ver si le va a gustar. Pero bueno, Dios a nosotros no nos deja nada desordenado. Todo lo ordena. Y Él lo ordenó a través de su ley. Él se la entregó al pueblo de Israel por medio de Moisés, su siervo escogido, para que ellos tuviesen todos los datos ordenados, palabra tras palabra, tilde tras tilde, letra tras letra. Y esa ley, como lo dice el profeta, ¿verdad? Reglón tras reglón, ordenado, procesado para que hoy nosotros tengamos información. ¿Y quiénes eran los que ordenaban esta ley luego para transcribirla? Eran los escribas. Eran hombres escogidos por la sociedad hebrea para que con mucho cuidado, en el perfil de un escriba tenía que estar el respeto, ¿verdad? Algunas cualidades especiales como el ser minucioso, prolijo, cuidadoso, para escribir parte por parte, dato tras dato, para que todo ordenado fuera una información adecuada. Ellos dicen la historia de que ellos procuraban de tener tanto cuidado de escribir letra con letra, porque en el hebreo, en el arameo antiguo, en el idioma en que ellos escribían, no se utilizaban vocales como en nuestro idioma, ellos solamente usaban consonantes. Entonces imagínense, consonante tras consonante. Es como si yo escribiera Juan solamente con consonantes, con una J y con una N, Juan. Pero si yo en vez de la N le pongo una M, entonces ya no es Juan. Los escribas tenían que tener tanto cuidado que si se equivocaban en una sola letra, todo el papiro escrito, todo el escrito, el texto era eliminado. Así de celosos eran. Era eliminado. Imagínense lo que costaba nuevamente hacer todo un texto completo. El libro del profeta completo, un capítulo entero, probablemente, por haberse equivocado tan solo en una letra. Entonces, ellos eran hombres reconocidos en medio de la sociedad por sus cualidades y fueron alcanzando lentamente, ¿verdad?, un perfil mucho más reconocido. Hubieron escribas, por supuesto, en muchas culturas, en la sociedad egipcia, mesopotámica, babilónica, en los griegos, también en los latinos, pero el judío tenía que tener mucho cuidado, ser perfeccionista. Tanto así, una vez mi esposa nos hablaba acerca de esto, de que tenían que tener cuidado y el celo de, incluso cuando escribían la palabra Dios, ellos cambiaban la pluma, otros cambiaban incluso la tinta, limpiaban su pluma para escribirlo en forma muy especial, Elohim, Adonai. Hermanos, qué maravilloso ese temor, ese cuidado que había en ellos. Un escriba no era cualquier hombre. Pero en medio de la sociedad judía, esto se fue lentamente transformando. Esto lentamente se fue también cambiando a tal grado que el perfil del escriba fue diferente cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se presenta, ya el escriba no era ese hombre sencillo, preocupado de hacer con mucho cuidado transcribir la ley, sino que muchos de ellos, por ser conocedores de la ley, ellos ahora también se hacían llamar intérpretes. Asesoraban a los jueces, trabajaban en el Sanedrín, aplicaban la ley de Dios. Usted puede ver en el pasaje del Evangelio cuando llegan al Señor Jesucristo a acusar a una mujer adúltera. ¿Quiénes llegaron allí? Los escribas y fariseos.
Y ellos fueron claros, según la ley de Dios, según la ley de Moisés, ella debería de morir. Eran capaces de recordar la ley, de escribirla, de transcribirla, de enseñarla, pero a la hora de tener que aplicarla, solamente la aplicaban sin misericordia. En una ocasión, allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, se acercan y le preguntan al Señor, porque se dieron cuenta, un escriba se dio cuenta de todo lo que hacía el Señor y le dice: Señor, Maestro, ¿cuál de todos los mandamientos de la ley es el mayor? Para tentarlo. Y el Señor le respondió: amarás a tu Dios con toda tu mente, tu corazón, ¿verdad? Con toda tu fuerza. Y luego le dice: pero el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso era un mensaje, una información clara a los escribas, por cuanto ellos habían retenido la ley, pero se habían olvidado de lo más importante, que era amar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismo. Hermanos míos, ayúdenos al Señor. Yo quisiera que el mensaje de este día sea de bendición para usted, que no sea una información más, que no sea un conjunto de datos, de versículos ordenados y simplemente sentir el placer de escucharlo a través de un devocional, sino que esta información traspase nuestros corazones. Como siempre digo, que la información avance a un escalón más alto, que es la formación. Cuando hay formación, entonces la información es útil, porque la formación va acompañada de información y de valores, de principios cristianos. Pero luego de la formación tenemos que pasar a un escalón mucho más elevado, que es la transformación. Es decir, información a formación, de formación a transformación. Yo quisiera que hoy Dios, a través de su Espíritu Santo, no solamente nos brinde información, es decir, un mensaje significativo, sino que podamos ser formados por Él como la vasija en la mano del alfarero, y podamos también como vasija transformarnos en una vasija diferente, especial, una iglesia que se transforma día a día, pero en pro de ser como Cristo, y no transformarnos como los escribas en la historia, que terminaron siendo quienes aplicaban la ley de una forma juiciosa, para juzgar a su prójimo y, si fuera posible, darle muerte, como lo procuraron hacer con esa mujer pecadora. Hermanos, ayúdenos el Señor. Mire, ¿cuántas veces sucede que las iglesias, congregaciones, empiezan a transformarse como los escribas? Iglesias como las europeas, que se iniciaron con grandes avivamientos. La iglesia en Alemania, por ejemplo, donde allí nace, ¿verdad?, la Reforma protestante. Hace algunos años atrás, estando acá en España, leía cómo había en un diario la noticia de que la pastora, la máxima autoridad de la iglesia evangélica alemana, había sido tomada por los policías de Alemania porque había sido sorprendida manejando a alta velocidad y ebria en la ciudad donde ella vivía. Mire, ¿cómo es posible que la autoridad máxima de una iglesia evangélica haya terminado sorprendida, ebria, manejando a alta velocidad en su ciudad? Esto no nos debe sorprender, porque en medio de la vida de la sociedad evangélica también muchas veces nos encontramos con que estamos evolucionando, pero sin darnos cuenta. A veces no evolucionamos hacia la transformación y a la perfección de Cristo, sino que no nos damos cuenta que nos empezamos a parecer a estos escribas y fariseos. Hermanos, hoy Jesucristo el Señor nos recuerda una vara. Él no vino a derogar la ley, sino que Él vino a cumplirla, decía el primer versículo de leído. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero para consolación de los escribas y fariseos, ellos mismos escucharon esto: no venía a abrogar la ley. La diferencia de abrogar y derogar, ¿cuál es? Derogar significa anular, dejar de que sea vigente un estatuto, un reglamento, una norma, un decreto. Es decir, una partecita, un dato de la ley, de una ley cualquiera. Pero abrogar significa anular la ley completa. Es como anular la Constitución completa. Los chilenos, a propósito.
van a derogar la Constitución a lo mejor, ¿verdad? No están derogando una cosa en particular. Hermanos, Jesús el Señor no vino a abrogar, dice la palabra aquí. Es decir, no vino a ponerse en confrontación con la ley completa. Ni siquiera derogarla, ni siquiera viene a pensar en anular un punto. Por eso dice acá, porque de cierto digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Es decir, Él se preocupará de que cada cosa se cumpla. Sin embargo, Él está no rechazando la ley, sino que en la actitud de aquellos que eran defensores de la ley. Los escribas, los que después se hicieron llamar intérpretes, los que también se hacían llamar maestros cuando eran más entendidos. Y luego de maestros, porque así lo dice el Evangelio, el mismo Señor dice que ellos aman las salutaciones en las plazas y desean que vosotros les llaméis rabí. En cambio el Señor le dice a sus discípulos, no améis que os llamen rabí. Hermanos, ellos sentían una superioridad frente a Israel. Se sentían superiores. Mayor cosa, digámoslo así. Se sentían como algo superior. Tan grandes eran ellos, según ellos, que cuando el Señor llamó a Leví, a Mateo, luego comió, dice, junto con ellos. Y los escribas y fariseos aparecen en la escena. ¿Y qué dijeron? ¿Cómo vuestro maestro está comiendo con los pecadores? Y el Señor, que los escuchó, le dice a ellos, le responde, los enfermos son los que tienen necesidad de médico y no los sanos. Y luego les dice así, id de aquí, idos y aprended la misericordia, porque misericordia quiero y no sacrificio. Mire, les dio la lección de que se fueran, pero aprender esto, misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos, cuando la ley de Dios, la palabra de Dios, se transforma en un sacrificio y no en una misericordia, es cuando muchas veces nos empezamos a parecer a los intérpretes, nos empezamos a parecer a los jueces, nos empezamos a parecer a los maestros e inclusive nos empezamos a parecer a aquellos que eran mucho más presumidos y que se hacían llamar doctores de la ley. Ya no se sentían solamente escribas, no solamente intérpretes, no solamente jueces, porque formaban parte del Sanedrín. A eso llegaron inclusive los escribas, a formar parte del Sanedrín. Tanto así que juzgaban, eran verdaderos notarios también. Aplicaban ciertas leyes en medio de la sociedad. Hermanos míos, hermanos amados, miren lo que el Señor nos está enseñando en esta hora. Y claramente nos enseña que esa ansia de superioridad fue la que confrontó al Señor Jesucristo. Es más, cuando miramos el Evangelio de San Juan, nos vamos a encontrar con un pasaje. Cuando ellos enviaron a alguaciles a capturar al Señor, y cuando ellos llegaron de vuelta sin el Señor, llegaron sorprendidos porque ellos mismos reconocen, los alguaciles, los soldados, de que nunca habían oído a un hombre hablar así como estaban hablando el Señor Jesucristo. Y los mismos escribas, ellos sorprendidos les dicen a ellos, pero ¿cómo? Ningún gobernante ni fariseo ha creído en Él. ¿Y vosotros acaso habéis creído en Él? Y en esa ansia de superioridad, en San Juan 7, allí ellos simplemente dicen, hacen una exclamación. Y para poder decirla tal como ellos la dijeron, se la voy a leer. San Juan, en el capítulo número 7, versículo número 49, me parece que vamos a ver, dice así, 49, dice, mas esta gente, dicen ellos, que no sabe la ley, maldita es. Lo he leído textualmente. Es decir, ellos consideran que aquellos judíos que estaban creyendo en Jesús, por el solo hecho de no comprender la ley como ellos sí la comprendían, es decir, ellos están discriminando a estos otros judíos, le están haciendo una diferencia. Eso significa discriminar, hacer una diferencia entre ellos y ellos, simplemente los reconocen como malditos, como ignorantes. ¿Acaso dice así? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Amados hermanos, qué complejo es volverse como un escriba, entonces, como un fariseo en el siglo XXI. Y por esto el Señor nos habla hoy esto, porque el Señor
cuando me habló y acerca de esto, yo miraba este versículo, el último. Creo que aquí está la gran medida que hoy nosotros debemos de reconsiderar como iglesia del Señor. Que no nos transformemos para mal como los escribas, que no nos pase lo de esa pastora alemana, ¿verdad? Sino que entendamos que desde que creíste, y dice la palabra del Señor, fuiste salvo. No hay otro requisito en la palabra del Señor más fundamental que este. Este es el fundamento de la fe cristiana. Desde que creíste, fuiste salvo. No hay otro requisito más importante que este. Y desde allí empezamos en el creer en el Señor Jesucristo a entender que somos salvos. Y a través del creer en Él, a través del creer en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos ayuda a entender que su sacrificio es vivificante, nos lleva a vida, nos lleva a dar vida. Y nosotros, que éramos enemigos de Dios por ser pecadores, nos transformamos en sus amigos. Y Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos cristianos en la vida no tienen paz pensando que a lo mejor son enemigos de Dios, pero ellos creen en el Señor Jesucristo? Si has creído, no lo dudes, eres un amigo de Dios y Dios te ama. No necesitamos otras cosas. Lo que sí nos dice el Señor en el último verso leído es lo siguiente, porque os digo que si vuestra justicia, ahora que hemos sido justificados, hemos sido llamados justos. Pero cuidado, con esta justicia que ahora tenemos, que no es propia, viene del Señor, pero muchas veces la transformamos, ¿verdad? Muchas veces nosotros la transformamos. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta nos desviamos de la voluntad divina a un camino diferente. Parecemos escribas, a lo mejor. Los escribas parecían que eran igual hace siglos atrás a lo que ellos eran, pero se habían transformado. ¿Cuántos cristianos, desde el momento en que creyeron y fueron salvos, se han ido transformando en algo que Dios no quiere? Mire lo que dice acá, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, no dice que debemos ser igual a algo, sino que dice no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este mensaje, amados hermanos, el mensaje que hoy Dios nos está dando, es un mensaje de vida o de muerte. Y es para entender quiénes son los que realmente entrarán en el reino de los cielos. No son los que más saben la ley. No son los que mejor enseñan la ley. No. Sino que son aquellos que son superiores a los escribas y fariseos. Esto muestra que en el día del juicio llegarán ante Dios también los fariseos, también los escribas. Llegarán allí a dar una cuenta ante Dios. ¿Y por qué? Porque ellos sin Jesucristo el Señor no han podido alcanzar la justificación suya y mía y no podrán alcanzar a entrar al reino de los cielos. Hermanos amados, ayúdenos el Señor. ¿Somos superiores a un escriba? ¿Somos superiores a un fariseo? Más de alguno dirá, sí, por supuesto. Yo soy mejor, no hago lo que ellos hacen, soy mucho mejor. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué es lo que ellos hacían? Primero entendamos que dieron muerte al Señor, no creyeron en el Señor, pero cuando el Señor dice estas palabras, el Señor todavía no ha sido crucificado. ¿Y qué ejemplo estaban dando los fariseos y los escribas? Si usted mira la palabra del Señor de alguna manera, San Mateo 23, el Señor le dice, cierran las puertas del reino. ¿Ah? Vosotros cerráis, no entráis vosotros y no dejáis que otros entren. ¿Ah? Miren lo que les dice el Señor. Léalo usted en su casa, San Mateo 23. No entráis vosotros ni dejáis que otros entren. Ellos, dice, hablando de los escribas y fariseos, dice, devoran las casas de las viudas. Se devoran las casas de las viudas. Es decir, van a esas casas, se comen la comida. ¿Qué hacen allí? Abusan de mujeres que a lo mejor no tenían que comer, ¿ah? Acusando de alguna manera o señalando que ellos eran enviados por Dios para poder hacer uso de lo que tenían en esos hogares. También le dice, recorre vosotros que recorréis de mar a cordillera para ser un prosélito. Un prosélito es una persona
que siendo extranjera se convertía al judaísmo. Vosotros que vais, le decía el Señor, de mar a cordillera para convertir un prosélito y luego los hacéis hijos del infierno. Mire, es decir, ahí demuestra que primero los validaban como hijos de Dios y luego los bajaban. Qué terrible era ser un escriba, un fariseo. Y ellos declaraban de alguna manera deudores, así lo dice el mismo Señor, a quienes juraban por el oro del templo, pero no por aquellos que juraban por el templo, siendo que el templo era mayor que el oro. Ellos declaraban deudores a los que juraban por la ofrenda del altar y no a los que juraban por el altar, siendo que el altar es superior que la ofrenda. Es decir, que el escriba y el fariseo del siglo XXI, hermanos amados, se caracteriza por valorar mucho más algo que tiene menos valor que aquello que delante de Dios es mucho más valioso. Lo repito, el escriba y fariseo del siglo XXI es aquel que valora mucho más aquello que delante de Dios no tiene más valor que aquello que él sí ha considerado valioso. Dios nos ayude. ¿Y cómo podemos entender esto? Lo podemos entender a través de la santa palabra del Señor. Amados hermanos, en esta hora es clarísimo el mensaje del Señor. Somos superiores, somos mayor a un fariseo, somos mayor a un escriba. En uno de los versos le dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No solamente entrará en el reino de los cielos, sino que también, dice así, que los haga y que los enseñe. Qué importante es hacer y enseñar la palabra del Señor. Hoy Dios nos ha puesto un ejemplo, el ejemplo de los escribas. Ellos partieron ser muy meticulosos, muy cuidadosos. ¿Y qué hacían? Ellos transmitían la información de Dios. ¿Pero qué hicieron con la información de Dios? La ley de Dios, el mensaje de Dios. Simplemente la valoraron como información. Ellos la manipulaban, la escribían, la reescribían. Ellos la valoraban como información. Ellos la interpretaban. Ellos la enseñaban. Ellos la leían en medio de las sinagogas. Ellos la interpretaban y juzgaban con esta información. Pero, hermanos amados, la pregunta es, ¿esa información qué tan valiosa era para ellos? ¿Aplicaban realmente la ley de Dios en sus propias vidas? ¿Aplicaron realmente el amar a Dios, el amar a su prójimo, como la ley realmente les enseñaba? Porque esto no es mandamiento solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino que está escrito en el Antiguo Testamento: amar a Dios y amar al prójimo. Hermanos míos, vengamos al siglo XXI para terminar este devocional. ¿Qué soy yo frente a Dios? ¿Soy verdaderamente uno que toma la información de Dios, el mensaje, y soy capaz de aplicarlo en mi vida cristiana? ¿O solamente me atrevo a enseñarlo a otros, para otros, y no lo estoy aplicando en mi vida? En esta hora Dios nos quiere enseñar esto. Iglesia del Señor, la ley de Dios, la palabra de Dios es para que usted la aprenda, la escuche, la reconozca, la valore, le dé un valor de significancia, ¿verdad? Diga, este mensaje es significativo, es valioso para mí, y luego, si quiere enseñarlo, lo enseña a otros, pero por sobre todo lo pueda aplicar en su vida. No lo aplique solamente a otros, sino que aplíquelo en su vida. Si no es así, entonces usted probablemente no ha alcanzado a ser más que un escriba, no ha podido ser más que un fariseo. Si usted solamente enseña la palabra a otros y no es capaz de aplicarla en su propia vida, escuche bien, no es posible que llegue entonces al reino de los cielos. Hay iglesias que enseñan muy bonita la palabra del Señor. Hay iglesias que predican muy hermosa la palabra del Señor. Hay hombres que enseñan hermosamente la palabra de Dios en sus congregaciones, pero han terminado también como esa pastora alemana allá, ¿verdad? Ebria, manejando a altas velocidades, aún en sus vidas espirituales, manejando su vida a alta velocidad, sin darse cuenta que el fin último de esto es estrellarse finalmente contra la ley divina.
Hermanos, ayúdenos el Señor. Nada delante de Dios es oculto, ¿verdad? Y por algo el Señor hoy nos está hablando así. Dios bendiga esta palabra y para nuestro buen Dios sea la honra y la gloria. Amado Dios del cielo, te alabo, Señor, por este mensaje que nos has dado. Verdaderamente tú, Señor, no dejas nada suelto, sino que todo lo ordenas para que nosotros podamos tener información, un mensaje con significado y para que a través de esta información podamos ser formados y podamos ser también transformados en una mejor persona. Alabado sea tu nombre. Que no hagamos, Señor, como lo hacían los escribas. Ellos recibían quizás información, pero ellos simplemente hacían un mal uso de ella y nunca se dejaron transformar. Pero hoy tu Espíritu Santo nos está transformando día a día para que podamos llegar a ser como aquel varón perfecto que tu palabra nos enseña. Ahora derrama tu bendición, te lo ruego, en el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo, mi Señor. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas y ya sabe usted y yo también. Nuestra medida debe ser superior a la de los escribas y de los fariseos, de aquellos que se hicieron llamar maestros, de aquellos que se hicieron llamar doctores, aquellos que se hicieron ser llamados intérpretes de la ley. Tenemos que ser más que ellos, porque solamente así podremos entrar al reino de los cielos. Dios les bendiga, nos vemos en nuestro próximo devocional.